Mientras la voz de Anya se deslizaba por las calles empedradas, Víctor sentía cómo el aire a su alrededor se cargaba de una tensión palpable. Ella hablaba con fervor sobre un archivo olvidado en un viejo edificio del centro. «Si lo encontramos, podemos descubrir la verdad», le decía, su mirada intensa, como si pudiera ver a través de él. Pero al mismo tiempo, Víctor no podía evitar tener esa sensación en el estómago, un presentimiento oscuro que lo advertía de que se metía en aguas profundas. «Rápido, ven», le susurró Anya, tirando de su mano hacia un callejón estrecho. La agitación en su voz lo hizo seguirla sin pensar. ¿Podía fiarse de esta niña? Pero la necesidad de redención lo superaba. Se adentraron en un rincón sombrío, donde las sombras se arrastraban como serpientes. El mundo brillante de antes parecía un sueño lejano. Mientras exploraban, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Víctor giró la cabeza y vio un grupo de hombres vestidos con chaquetas oscuras. ¡Horremos!, gritó Anya, y Víctor sintió que su corazón se disparaba. Pero antes de que pudieran moverse, un destello de luz los deslumbró. Un flash brillante, seguido de un estruendo ensordecedor. Un coche, un SUV negro, se detuvo bruscamente y varias figuras emergieron de él. Parecían agentes. Con los ojos anchos de horror, Víctor se dio cuenta de que no habían llegado a tiempo. El sonido del caos resonó y los hombres que venían tras ellos se dispersaron. Pero la atmósfera se volvió aún más tensa. «¿Quiénes son ellos?», murmuró Víctor, sintiendo que el sudor corría por su frente. «No son aliados», dijo Anya. «Debemos irnos, ahora». Pero antes de que pudieran escapar, una figura lo llamó. «Víctor, detente». Era una voz familiar, una que había odiado y amado a partes iguales. Era su ex socio, Ricardo, saliendo del coche. «¿Qué haces aquí?», preguntó Víctor, sintiendo cómo se cortaba la respiración. La sorpresa y la tensión crecían. «Pensé que estabas acabado. Perdiste todo», se burlaba Ricardo, con una sonrisa torcida. Pero su expresión cambió rápidamente a una de preocupación. «No estás a salvo aquí. Ellos son peligrosos», advirtió, mirando por encima del hombro. «¿Peligrosos?», preguntó Víctor, todavía en estado de shock. «¿Sabes algo sobre esto?». Entonces, en un giro sorprendente, Ricardo consiguió unirse a ellos. «Tienes que escucharme», comenzó a decir, pero antes de que pudiera decir más, un grito resonó de la multitud. «¡Deténlos!». La voz venía de un hombre corpulento con un rostro que a Víctor le parecía extrañamente familiar. Cuando sus miradas se cruzaron, una ola de reconocimiento lo abrumó. Era su padre, un hombre que había estado en su vida solo durante años. «¡Padre!», exclamó, sintiendo que el mundo se deshacía alrededor de él. La traición, la desconfianza y ahora esta revelación. ¿Qué había sucedido para que todo se complicara así? Los hombres rodearon a Víctor y Anya, y él sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Ricardo, antes un amigo, ahora era parte de un juego mayor. Anya miraba entre ellos. Su voz tierna resonaba en la confusión. «No sabemos quién es el verdadero enemigo aquí». La tensión estalló en un instante. ¿Qué secretos se ocultaban tras esa revelación familiar? ¿Qué verdad cruda se escondía en el abismo de sus decisiones? Y en medio de la oscuridad, la pregunta resonaba en su mente. ¿Podía Víctor realmente confiar en alguien otra vez? El eco del grito de su padre resonó en el aire denso del callejón. Víctor sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Los hombres de chaquetas oscuras avanzaban, y su mente se llenó de confusión. No solo estaban atrapados en una trampa. Ahora, con la revelación de su padre, todo lo que creía se disolvía como el humo en el viento. «Víctor», volvió a gritar el hombre corpulento, acercándose con pasos firmes. En sus ojos había algo que Víctor no podía identificar. Miedo, determinación, tal vez traición. «Escúchame, ellos están aquí por ti. No entiendes lo que has hecho». «¿Qué he hecho?», preguntó Víctor, su voz temblorosa. «No entiendo nada». Ricardo, que había estado a su lado momentos antes, se volvió hacia él, desesperado. «Esto no es un juego, Víctor». «Tu padre tiene razón. Hay cosas que no sabes». La angustia en su voz era palpable. «Podemos rescatarnos, pero debemos salir de aquí». Anya, con la mirada inquieta, trató de calmar la situación. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz suave y firme a la vez.
pero en el aire había una tensión aplastante, como si una tormenta se estuviera acumulando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre que se hacía llamar padre de Víctor dio un paso al frente, desafiando a los otros. «Soy el único que puede protegerte», afirmó, señalando a los hombres oscuros que se acercaban. «Yo lo sé, porque yo fui quien te puso en esta situación». La revelación lo golpeó como un rayo. La rabia y la traición se entrelazaban en su pecho. «¿Qué estás diciendo?», replicó Víctor, sintiendo cómo su estómago se revolvía. Todo comenzó con una decisión. Tú fuiste el encargado de aquella inversión que salió mal. Pero no fuiste tú. Fui yo quien manipuló los números, quien trazó este camino hacia la caída. Las palabras de su padre eran veneno, pero Víctor se dio cuenta de que el verdadero veneno se encontraba en su propia alma. No puedes estar hablando en serio», dijo, casi murmurando, incapaz de procesar la verdad. Anya lo miraba, sus ojos grandes reflejando su miedo, mientras que Ricardo intentaba en vano mantener la calma. Los hombres marchaban hacia ellos, y el aire era denso y cargado de inminente peligro. «Mira, Víctor, ellos vienen por lo que has hecho. La traición que he sembrado te llevará a la ruina de nuevo, a menos que...» Su padre se detuvo, tragando con dificultad. «¿A menos que qué?», le apremió Víctor. «A menos que te unas a mí. Juntos podríamos lograr que todo vuelva a ser como antes. Yo aún tengo contactos, recursos, pero debes confiar en mí. La verdad siempre puede ser tu aliada si decides tomar la iniciativa». Un silencio abrumador se apoderó del lugar. La oferta de su padre sonaba tentadora, pero la sombra del traidor estaba bien presente. Anya y Ricardo intercambiaron miradas preocupadas. El sudor le corría por la frente a Víctor. Tenía frente a él a su propio padre, el hombre que había creído perdido, pero que en realidad nunca había estado lejos de su vida, manipulando todo desde las sombras. Podía sentirse atrapado. Sus decisiones ahora tenían un peso enorme. Las opciones eran oscuras, pero la chispa de dignidad en su interior comenzaba a encenderse. Y justo cuando abrió la boca para responder, un estallido de luces brillantes rompió la oscuridad. Un grupo de agentes de seguridad, armados y serios, emergió en la esquina, formando un cordón alrededor de ellos. Víctor vio el terror en los ojos de Anya, mientras los hombres se preparaban para actuar. ¿Era esta la última oportunidad? Las preguntas jugaban en su mente como mariposas enjauladas. De repente, el grupo le mostró una foto. «Víctor Arriaga», gritó uno de ellos. «Estás arrestado». La dimensión de su vida colapsaba de nuevo. Pero en medio del caos, una pregunta ardía en su mente. ¿Quién realmente era el enemigo? ¿Su padre? ¿El socio traidor? ¿O el sistema que lo había atrapado? ¿Estaba su futuro decidido por sus decisiones pasadas, o había una última oportunidad de redención? Mientras la incertidumbre lo envolvía, supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El eco del grito de su padre resonó en el aire denso del callejón. Víctor sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Los hombres de chaquetas oscuras avanzaban, y su mente se llenó de confusión. No solo estaban atrapados en una trampa. Ahora, con la revelación de su padre, todo lo que creía se disolvía como el humo en el viento. «Víctor», volvió a gritar el hombre corpulento, acercándose con pasos firmes. En sus ojos había algo que Víctor no podía identificar. Miedo, determinación, tal vez traición. «Escúchame, ellos están aquí por ti. No entiendes lo que has hecho». «¿Qué he hecho?», preguntó Víctor, su voz temblorosa. «No entiendo nada». Ricardo, que había sido su compañero en la cima, ahora parecía desmoronarse. «Esto no es un juego, Víctor. Tu padre tiene razón. Hay cosas que no sabes». Su angustia era palpable. Anya miraba entre ellos, con ojos grandes, reflejando su miedo. De repente, un sonido fuerte de puertas que se abren resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres altos y oscuros emergió del SUV, como sombras que se acercaban. La atmósfera se volvió aún más tensa. Uno de ellos pasó por encima de la multitud.
y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, tomó el rostro de Víctor entre sus manos, forzándolo a mirar a sus ojos. Era un agente, un rostro que había estado en las pantallas de televisión. «¡Arrestado!», gritó, como un trueno. «¡No! ¡Es un error!», gritó Víctor, mientras las manos frías de los agentes lo apresaban. Pero antes de que el caos pudiera avanzar, lo inesperado pasó. Una figura familiar emergió del fondo. Era Clara, su exesposa, a quien había creído fuera de su vida para siempre. Ella avanzó rápidamente, y su mirada implacable se centró en él. «Detente», ordenó, desafiando la gravedad de ese instante. Todos se volvieron a mirarla, sorprendidos. «No lo arresten. Lo necesito. Lo necesitamos», añadió con voz firme, mientras avanzaba un paso más. «¿Qué?», murmuró Víctor. Su corazón se agitó. «¿Necesitas qué?». Y ahí estaba, la revelación que lo dejó helado. Clara sostenía en sus brazos a un niño. «Es nuestro hijo, Víctor, y está en peligro. Ellos vienen por él». El aire se volvió pesado. Cada segundo parecía un agujero negro que lo absorbía todo. La isiquerra de Víctor fluyó como un torrente. Sus pensamientos se entrelazaban. Todos lo miraban escépticos, como si se tratara de una función de marionetas. Lágrimas de rabia y confusión brotaron. «¿Cómo puede ser? Tú nunca dijiste nada». Las palabras se le escapaban en una pena profunda, mientras el niño gemía, apretándose contra el pecho de Clara. «No era seguro. Yo creía que te protegería», susurró ella, la mirada en sus ojos tan intensa que lo paralizó. «No tienen que arrestarlo. Si lo hacen, perderemos a todos». Los hombres enfundados en trajes oscuros se miraron entre sí, inquietos. «¿Cómo sabemos que no es una trampa? ¿Es acaso su cómplice?», cuestionó uno de ellos, la desconfianza marcando cada tono de su voz. Anya, en una calma inusual, dio un paso adelante. «¡Es verdad!», gritó, su voz pequeña resonando en el caos que los rodeaba. «¿No ven? Si arrestan a Víctor, también arrestarán a ese niño. No sean parte de esto». Un silencio violento se apoderó del espacio. Las sombras parecían alargarse, y Víctor sintió que su mundo se partía en 1000 pedazos. El agente que lo sostenía vaciló, mirando a Clara y luego a Víctor. «¿Es cierto? ¿Tienes un hijo en medio de todo este enredo?», preguntó con un tono que dejó abierta una pequeña brecha de duda. «Es nuestro hijo», clamó Clara, su voz temblando. «No pueden llevárselo. No entienden lo que realmente está en juego aquí». Víctor sintió que todo giraba. La atención de todos recayó sobre él. La traición de su padre, la revelación de Clara, el secreto inconmensurable que estaban a punto de descubrir. El peso de sus decisiones comenzó a presionarlo, y cada mirada, cada silencio se convirtió en una amenaza. Olvidó el arresto, olvidó a Ricardo, olvidó el peligro. Solo había un pensamiento girando en su mente. ¿Realmente la historia era un juego de su padre o había algo más profundo que se materializaba entre ellos? Y en ese instante, la verdad lo atravesó como un rayo. El verdadero enemigo no estaba afuera, sino en el mismo núcleo de su vida, donde las decisiones entrelazadas podrían llevar a la salvación o a la condenación. ¿Qué más había ocultado Clara? ¿Qué pasaría si su hijo no era solo un niño en peligro, sino una pieza clave en un juego mucho más grande? Mientras la incertidumbre lo envolvía, supo que la batalla apenas comenzaba. El eco del grito de su padre resonó en el aire denso del callejón. Víctor sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Los hombres de chaquetas oscuras avanzaban, y su mente se llenó de confusión. No solo estaban atrapados en una trampa. Ahora, con la revelación de su padre, todo lo que creía se disolvía como el humo en el viento. «Víctor», volvió a gritar el hombre corpulento, acercándose con pasos firmes. En sus ojos había algo que Víctor no podía identificar. Miedo, determinación, tal vez traición. «Escúchame. Ellos están aquí por ti. No entiendes lo que has hecho». «¿Qué he hecho?», preguntó Víctor, su voz temblorosa. «No entiendo nada». Ricardo, que había sido su compañero en la cima, ahora parecía desmoronarse. «Esto no es un juego, Víctor.
Tu padre tiene razón. Hay cosas que no sabes. Su angustia era palpable. Anya miraba entre ellos, con ojos grandes reflejando su miedo. De repente, un sonido fuerte de puertas que se abren resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres altos y oscuros emergió del SUV, como sombras que se acercaban. La atmósfera se volvió aún más tensa. Uno de ellos pasó por encima de la multitud, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, tomó el rostro de Víctor entre sus manos, forzándolo a mirar a sus ojos. Era un agente, un rostro que había estado en las pantallas de televisión. ¡Arrestado!, gritó, como un trueno. ¡No, es un error!, gritó Víctor, mientras las manos frías de los agentes lo apresaban. Pero antes de que el caos pudiera avanzar, lo inesperado pasó. Una figura familiar emergió del fondo. Era Clara, su exesposa, a quien había creído fuera de su vida para siempre. Ella avanzó rápidamente, y su mirada implacable se centró en él. And then she raced in private. Sí sé por qué te lo doy a cara mirarla con voz firme, mientras avanzaba un paso más. Con mejor en cara, el Life Oeste. ¿Necesitas qué? Y ahí estaba, la revelación que lo dejó helado. Clara sostenía en sus brazos a un niño, y está en peligro. Ellos vienen por él. El aire se volvió pesado. Cada segundo parecía un agujero negro que lo absorbía todo. La lágrima de Víctor fluyó como un torrente. Sus pensamientos se entrelazaban. Todos lo miraban, escépticos, como si se tratara de una función de marionetas. Lágrimas de rabia y confusión brotaron. ¿Cómo puede ser? Tú nunca dijiste nada. Las palabras se le escapaban en una pena profunda, mientras el niño gemía, apretándose contra el pecho de Clara. No era seguro. Yo creía que te protegería, susurró ella, la mirada en sus ojos tan intensa que lo paralizó. No tienen que arrestarlo. Si lo hacen, perderemos a todos. Los hombres enfundados en trajes oscuros se miraron entre sí, inquietos. ¿Cómo sabemos que no es una trampa? ¿Es acaso su cómplice?, cuestionó uno de ellos, la desconfianza marcando cada tono de su voz. Anya, en una calma inusual, dio un paso adelante. «Es verdad», gritó, su voz pequeña resonando en el caos que los rodeaba. ¿No ven? Si arrestan a Víctor, también arrestarán a ese niño. No sean parte de esto. Un silencio violento se apoderó del espacio. Las sombras parecían alargarse, y Víctor sintió que su mundo se partía en 1000 pedazos. La traición de su padre, la revelación de Clara, el secreto inconmensurable que estaban a punto de descubrir. El peso de sus decisiones comenzó a presionarlo, y cada mirada, cada silencio se convirtió en una amenaza. Olvidó el arresto, olvidó a Ricardo, olvidó el peligro. Solo había un pensamiento girando en su mente. ¿Realmente su historia era un juego de su padre? ¿O había algo más profundo que se materializaba entre ellos? Y justo cuando abrió la boca para responder, un grito desgarrador interrumpió la escena. Un ruido atronador resonó a través del callejón, como el estallido de un petardo, y una serie de luces empezaron a parpadear. Una explosión de colores iluminó la oscuridad, y las sombras se transformaron en un caos de cuerpos y gritos. La gente empezó a correr, empujándose unos a otros, y en medio del tumulto, un hombre con una máscara. Sin pensarlo, corrió hacia Clara, pero era demasiado tarde. El hombre la agarró y en un giro le colocó algo alrededor del cuello, una bomba. Sus ojos se encontraron y la insignia de terror era inconfundible. «Si me tocas, el niño vuela por los aires», ofreció el hombre con una sonrisa siniestra. La urgencia se intensificó. «Basta, detente», gritó Víctor, sintiéndose atrapado como un ratón en una trampa. La revelación estalló en su corazón. El verdadero enemigo no solo estaba en su contexto familiar, sino que ahora lo veían como una pieza de un juego mayor. Vio a su padre mirando, la traición reflejada en su rostro. ¿Acaso todo era parte de un plan mucho más grande que él podía imaginar? Anya se giró hacia Víctor. Sus ojos miraban con miedo mientras el caos se desataba a su alrededor. «¿Qué hacemos?», murmuró, y su voz estaba llena de desesperación. «No sé», respondió Víctor, sintiendo que su vida se desvanecía ante sus ojos.
Y así, en un instante, todo lo que había creído saber se desmoronaba. Tenía que elegir, salvar a su hijo y arriesgarlo todo, o dejar que el caos lo consumiera todo. La pregunta se coló en su mente. ¿Quién era realmente el enemigo y cómo podría enfrentarlo en medio de tal devastación? Mientras el tiempo se deslizaba, supo que la batalla en realidad apenas comenzaba. El tiempo pareció detenerse cuando el hombre con la máscara sostuvo el rostro de Clara, el temor destellando en sus ojos. «Si te mueves, él vuela», susurró, y el aire se volvió helado. Víctor sintió que la oscuridad lo envolvía, que su vida se desmoronaba de nuevo. El grito de su padre resonaba en su mente, y todo lo que había perdido parecía llevarlo hacia la locura. «No, por favor», gritó Clara, el llanto opacando su voz. El niño en sus brazos comenzó a llorar, y el sonido desgarrador se clava en el pecho de Víctor. Pero, justo en medio del caos, un eco retumbante resonó por el callejón. Un disparo. Todo sucedió en un instante. Víctor se giró, alertando a los hombres oscuros que se acercaban. Uno cayó al suelo, y el eco de la bala repitió su horror por toda la calle. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. La multitud comenzó a correr, empujándose, gritando. La tensión se hacía insostenible. El hombre con la máscara se giró, su rostro reflejando el pánico, y Clara aprovechó. Con un movimiento rápido, le hizo caer un pequeño objeto, como una pastilla, que rebotó en el suelo. Una explosión de humo blanco llenó el aire. «Corre», le gritó Clara a Víctor, pero el tiempo ya estaba hecho añicos. En medio del polvo y la confusión, algo inesperado ocurrió. Una figura emergió del humo, una sombra que parecía levantar la niebla. Víctor frunció el ceño, incapaz de identificarla. «¡Papá!», gritó el niño, extendiendo los brazos, y en un instante, la figura desenmascarada se acercó al pequeño. Era su abuelo, el hombre que había creído haber dejado atrás, un espectro del pasado que nunca imaginó ver de nuevo. «Él es importante, Víctor», dijo con firmeza, tomando al niño entre sus brazos con un control absoluto. «Tú no lo entiendes, pero él no es solo tu hijo. Es un legado, algo que hemos estado esperando». Víctor sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿What? ¿Qué quieres decir?» «Este no es el momento», gritó con la garganta apretada, sus ojos desesperados. Pero su padre, flotando en sombras antiguas, parecía decidido. «Él es el último de nosotros, un vínculo que debes proteger, debes elegir», dijo mientras comenzaba a retroceder, arrastrando al niño con él. «Tú siempre estuviste inmerso en un juego mayor. ¿Recuerdas las decisiones que tomaste? Cada movimiento te llevó hasta aquí». En ese instante, Anya, pequeña y frágil, se interpuso entre ellos. «No entiendes, Víctor. La verdad no se detiene aquí. El niño tiene un poder que ni tú ni yo comprendemos». Su voz temblaba, pero había una energía en ella que Víctor nunca había visto. Las miradas se cruzaron, cada persona conteniendo un choque inminente. Y en medio de todo, un susurro se coló entre las sombras. «Víctor, si quieres hacer esto bien, debes entender que este mundo es más grande que tú», dijo Ricardo, antes de que el caos comenzara a expandirse a su alrededor nuevamente. Los disparos aún resonaban. La niebla de humo se disipó poco a poco, dejando en claro que el verdadero enemigo no solo estaban en las sombras, pero era el mismo juego en el que había estado atrapado. El legado de su hijo era un regalo o una carga. El peso de la verdad se volvía más pesado que nunca. Las revelaciones alcanzaban la superficie, y la decisión que debía tomar se sentía monumental. «Detente, Clara», gritó Víctor, el dolor en su voz cortante. «¿Sobre qué legado hablas? ¿Qué has estado ocultando?» Pero el sonido de pasos se acercaba, y al mirar hacia la oscuridad que una vez conoció como su ciudad, vio destellos de luces sutiles. Entre un grupo de hombres que venían de la otra esquina, uno se inclinó hacia adelante, como una sombra familiar que se alzaba. Un rostro conocido. Era su hermano, un hombre que había sido desterrado del mundo de Víctor hacía años. «Sé lo que sucedió», dijo, y los corazones de todos se detuvieron por un momento. «Sé lo que ha estado en juego todo este tiempo». En ese instante, Víctor comprendió que todo había sido un plan meticulosamente tejido
por manos que habían estado más cerca de lo que había imaginado. Las conexiones, las traiciones, todo lo que creía había cambiado en un suspiro. La verdad era un nudo que lo enlazaba con su sangre, y la línea entre familia y enemigo se desdibujaba aún más. ¿Cuál es la verdad?, murmuró en voz baja. El sudor le corría por la frente, y el caos a su alrededor era ensordecedor. La pregunta más dolorosa de todas quedó flotando, dejando el aire tenso. Ahora sabía que la batalla apenas comenzaba. El tiempo pareció detenerse, cuando el hombre con la máscara sostuvo el rostro de Clara, el temor destellando en sus ojos. «Si te mueves, él vuela», susurró, y el aire se volvió helado. Víctor sintió que la oscuridad lo envolvía, que su vida se desmoronaba de nuevo. El grito de su padre resonaba en su mente, y todo lo que había perdido parecía llevarlo hacia la locura. «No, por favor», gritó Clara, el llanto opacando su voz. El niño en sus brazos comenzó a llorar, y el sonido desgarrador se clava en el pecho de Víctor. Pero justo en medio del caos, un eco retumbante resonó por el callejón. Un disparo. Todo sucedió en un instante. Víctor se giró, alertando a los hombres oscuros que se acercaban. Uno cayó al suelo, y el eco de la bala repitió su horror por toda la calle. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. La multitud comenzó a correr, empujándose, gritando. La tensión se hacía insostenible. El hombre con la máscara se giró, su rostro reflejando el pánico, y Clara aprovechó. Con un movimiento rápido, le hizo caer un pequeño objeto, como una pastilla, que rebotó en el suelo. Una explosión de humo blanco llenó el aire. «¡Corre!», le gritó Clara a Víctor, pero el tiempo ya estaba hecho añicos. En medio del polvo y la confusión, algo inesperado ocurrió. Una figura emergió del humo. Una sombra que parecía levantar la niebla. Víctor frunció el ceño, incapaz de identificarla. «¡Papá!», gritó el niño, extendiendo los brazos. Y en un instante, la figura desenmascarada se acercó al pequeño. Era su abuelo, el hombre que había creído haber dejado atrás, un espectro del pasado que nunca imaginó ver de nuevo. «Él es importante, Víctor», dijo con firmeza, tomando al niño entre sus brazos con un control absoluto. «Tú no lo entiendes, pero él no es solo tu hijo, es un legado, algo que hemos estado esperando». Víctor sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? Este no es el momento», gritó con la garganta apretada, sus ojos desesperados. Pero su padre, flotando en sombras antiguas, parecía decidido. «Él es el último de nosotros, un vínculo que debes proteger». «Debes elegir», dijo mientras comenzaba a retroceder arrastrando al niño con él. «Tú siempre estuviste inmerso en un juego mayor. ¿Recuerdas las decisiones que tomaste? Cada movimiento te llevó hasta aquí». En ese instante Anya, pequeña y frágil, se interpuso entre ellos. «No entiendes, Víctor. La verdad no se detiene aquí. El niño tiene un poder que ni tú ni yo comprendemos». Su voz temblaba, pero había una energía en ella que Víctor nunca había visto. Las miradas se cruzaron, cada persona conteniendo un choque inminente, y en medio de todo, un susurro se coló entre las sombras. «Víctor, si quieres hacer esto bien, debes entender que este mundo es más grande que tú», dijo Ricardo, antes de que el caos comenzara a expandirse a su alrededor nuevamente. Los disparos aún resonaban. La niebla de humo se disipó poco a poco, dejando en claro que el verdadero enemigo no solo estaba en las sombras, sino que era el mismo juego en el que había estado atrapado. El legado de su hijo era un regalo o una carga. El peso de la verdad se volvía más pesado que nunca. Las revelaciones alcanzaban la superficie y la decisión que debía tomar se sentía monumental. «Detente, Clara», gritó Víctor, el dolor en su voz cortante. «¿Sobre qué legado hablas? ¿Qué has estado ocultando?». Pero antes de que Clara pudiera responder, un grupo más grande de hombres de chaquetas oscuras apareció al final del callejón, armados hasta los dientes. La confusión se convirtió en pánico. «Es una trampa», gritó León, su hermano. «Solo quieren al niño». Ese momento pareció colapsar la realidad. Víctor sintió que se desvanecía. Mientras comenzaba a avanzar, un brillo metálico deslumbrante cortó la oscuridad.
Su padre levantó la mano. ¡Alto! Y en ese instante, el mundo se detuvo. Los hombres en el callejón se congelaron. Una presión intensa llenó el aire. Víctor sintió su corazón latir con fuerza. «Explícalo». «¿Qué sabes? Soy el que decidió protegerte de la verdad. El niño no es solo tu hijo. Es la clave para destruir a nuestro enemigo», lanzó su padre, las palabras golpeando como un rayo. El hilo de sangre que corre por sus venas está conectado a más de lo que puedes imaginar. Víctor tragó, las palabras hirviendo en su mente. «¿Qué hay de mí? ¿Qué tapa el juego en esto?» «No hay tiempo», gritó Ricardo. «La verdad es más complicada. Todos hemos sido un peón, una pieza en su tablero, y no lo sabemos hasta ahora». Un nuevo eco resonó. «El verdadero enemigo está entre nosotros. Uno de nosotros es el traidor». Jesús, su padre, lo miró con gracia, como si supiera algo que él no. Los hombres empezaron a aproximarse, y en un súbito arranque de desesperación, lanzó su propia bomba de humo. Víctor alzó la vista, pero la confusión lo envolvía. ¿Quién era su amigo y quién su enemigo? El único deseo que fervía en él era la protección de su hijo, mientras en su pecho una chispa oscura crecía. Todo se desdibujaba en una atmósfera cargada de tensión y secretos. Y en medio de ese baile caótico, una pregunta ardía en su corazón. ¿Quién realmente era el traidor entre ellos? ¿Y qué terrible verdad estaba por llegar a la superficie? La batalla apenas comenzaba y el tiempo se deslizaba entre sus manos. El tiempo pareció detenerse cuando el hombre con la máscara sostuvo el rostro de Clara, el temor destellando en sus ojos. «Si te mueves, él vuela», susurró, y el aire se volvió helado. Víctor sintió que la oscuridad lo envolvía, que su vida se desmoronaba de nuevo. El grito de su padre resonaba en su mente, y todo lo que había perdido parecía llevarlo hacia la locura. «No, por favor», gritó Clara, el llanto ahogando su voz. El niño en sus brazos comenzó a llorar, y el sonido desgarrador se clavó en el pecho de Víctor. Pero justo en medio del caos, un eco retumbante resonó por el callejón. Un disparo. Todo sucedió en un instante. Víctor se giró, alertando a los hombres oscuros que se acercaban. Uno cayó al suelo, el eco de la bala repitiendo su horror por toda la calle. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. La multitud comenzó a correr, empujándose, gritando. El hombre con la máscara se giró, su rostro reflejando el pánico, y Clara aprovechó. Con un movimiento rápido, le lanzó un pequeño objeto, como una pastilla, que rebotó en el suelo. Una explosión de humo blanco llenó el aire. «¡Corre!», le gritó Clara a Víctor, pero el tiempo ya estaba hecho añicos. En medio del polvo y la confusión, algo inesperado ocurrió. Una figura emergió del humo, una sombra que parecía levantar la niebla. Víctor frunció el ceño, incapaz de identificarla. «¡Papá!», gritó el niño, extendiendo los brazos. Y en un instante, la figura desenmascarada se acercó al pequeño. Era su abuelo, el hombre que había creído haber dejado atrás, un espectro del pasado que nunca imaginó ver de nuevo. «Él es importante, Víctor», dijo con firmeza, tomando al niño entre sus brazos con un control absoluto. «Tú no lo entiendes, pero él no es solo tu hijo. Es un legado, algo que hemos estado esperando». Víctor sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? Este no es el momento», gritó. Su corazón se agolpaba en su garganta, pero su padre, flotando en sombras antiguas, parecía decidido. «Él es el último de nosotros, un vínculo que debes proteger». «Debes elegir», dijo mientras comenzaba a retroceder, arrastrando al niño con él. «Tú siempre estuviste inmerso en un juego mayor. ¿Recuerdas las decisiones que tomaste? Cada movimiento te llevó hasta aquí». Anya se interpuso entre ellos. «No entiendes, Víctor. La verdad no se detiene aquí. El niño tiene un poder que ni tú ni yo comprendemos. Su sangre lleva un secreto antiguo». Su voz temblaba, pero había una energía en ella que Víctor nunca había visto. Las miradas se cruzaron, cada persona conteniendo un choque inminente.
En medio de todo, un susurro se coló entre las sombras. Víctor, si quieres hacer esto bien, debes entender que este mundo es más grande que tú, dijo Ricardo, antes de que el caos comenzara a expandirse a su alrededor nuevamente. Los disparos aún resonaban. La niebla de humo se disipó poco a poco, y el verdadero enemigo apareció en la escena. Uno de los hombres oscuros, con una maldad palpable, se acercó. Su sonrisa era gélida, y levantó la mano en un gesto de saludo. «Sorpresas, Víctor?» «¿Quién eres?», preguntó Víctor, el terror comenzando a asomarse en su pecho. La risa burlona del hombre retumbó en sus oídos. «Soy la razón por la cual todo esto ocurre», respondió, mostrando una insignia que brillaba con un poder oscuro. «Tus decisiones, Víctor, fueron manipuladas desde el principio. No te hiciste rico por tu talento, sino por un acuerdo que hicimos tú y yo». Hace mucho tiempo. La revelación lo golpeó como un rayo. El giro en la historia se sentía tangible. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. «¿Qué estás diciendo?», dijo Víctor, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. «Tu padre no te ha traicionado. Es un peón más en este juego. La verdadera traición viene de alguien más cercano de lo que crees», dijo el hombre, acercándose y apuntando con un dedo al último lugar esperado. «La traidora es Clara. Siempre no fue». El aire se volvió denso, cada palabra calando hondo. Clara se quedó quieta, los ojos desorbitados. «No, no puede ser», gritó, pero su voz sonaba vacía. Víctor se sintió despojado de su destello de esperanza. Las relaciones se reordenaban, y el dolor lo alcanzó como un puñetazo en el pecho. ¿Qué significa esto? De repente, un estallido de luz cegadora iluminó el callejón. Un grupo de hombres armados apareció, esta vez con una insignia distinta en sus chaquetas. El hombre que había revelado la traición sonrió maliciosamente. «Es hora de que las piezas se muevan. El verdadero juego ha comenzado y muchos tendrán que caer. Prepárate, Víctor. La verdad puede ser tu salvación o tu condenación». Mientras el caos se desataba y el poder de la revelación bailaba en el aire, Víctor se encontró atrapado entre el amor, la traición y un legado oscuro que no comprendía. La pregunta ardía en su mente: ¿quién era realmente el enemigo? ¿Y qué terrible verdad estaba a punto de regresar a la superficie? La batalla apenas comenzaba, y Víctor sintió que todo lo que había creído se desvanecía en un instante. El tiempo pareció detenerse, cuando el hombre con la máscara sostuvo el rostro de Clara, con el miedo brillando en sus ojos. «Si te mueves, él vuela», susurró, y el aire se volvió helado. Víctor sintió que la oscuridad lo envolvía, que su vida se desmoronaba de nuevo. El grito de su padre resonaba en su mente, y todo lo que había perdido parecía llevarlo a un rincón de locura. «No, por favor», gritó Clara, el llanto opacando su voz. El niño en sus brazos comenzó a llorar, un sonido desgarrador que atravesó el corazón de Víctor. Pero antes de que pudiera reaccionar, un eco retumbante resonó por el callejón. Un disparo. Todo sucedió en un instante. Víctor giró rápidamente, viendo a los hombres oscuros caer al suelo. El caos se desató. La multitud comenzó a correr, gritos y empujones llenando el aire. El hombre enmascarado se volvió, reflejando pánico en su rostro, dándose cuenta de que había perdido el control. Clara, en un movimiento valiente, arrojó un pequeño objeto al suelo, una pastilla que hizo explotar una nube de humo blanco. «¡Corre!», le gritó, y Víctor, aún incrédulo, sintió que su corazón se aceleraba. En medio del polvo y la confusión, una figura emergió del humo. Era como un espíritu, una sombra que se recortaba. Víctor frunció el ceño, incapaz de identificarla. «¡Papá!», gritó el niño, extendiendo los brazos. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desenmascarada se acercó. Era su abuelo, el hombre que había creído perdido en el tiempo, un espectro del pasado que regresaba con un propósito. «Él es importante, Víctor», dijo el abuelo con una firmeza sobrecogedora, tomando al niño entre sus brazos. «No es solo tu hijo, es un legado. La llave de nuestro futuro».
El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Este no es el momento, exigió Víctor, su voz casi un grito, el temor inundando su pecho. Su padre, que hasta hacía poco había sido un obstáculo, ahora se mostraba como un protector. Es el último de nosotros, continuó, arrastrando al niño hacia atrás. Necesitamos protegerlo de ellos, declara. Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Declara. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Víctor, sintiendo que el aire se le quitaba. Mientras hablaba, un brillo metálico surgió en las manos del abuelo. Era un artefacto antiguo, desgastado, que había visto en su infancia. Aquel brillo se apagó con una súbita explosión. Alguien, oculto en las sombras, disparó una ráfaga de balas, y Víctor sintió que su mundo se desmoronaba aún más. La confusión aumentó, el caos erigiéndose como un monstruo voraz. «¡Es una trampa!», gritó León, su hermano. «¡Fuera de aquí!». En aquel instante de crisis abrumadora, Víctor se impulsó al frente con la desesperación como motor. «¿Qué es lo que realmente sabe Clara?», gritó con la angustia lacerante, atravesando su voz. Pero, antes de que pudiera captar una respuesta, la figura enmascarada del enemigo reveló su rostro. Y ahí estaba, el verdadero enemigo, su madre, una figura de quien nunca supo que estaba involucrada. «Siempre supe que volverías», dijo ella con frialdad, cada palabra resonando como un eco de dolor y traición. «Te he estado observando, cuidando de ti desde las sombras, pero ahora el legado ha sido expuesto. El niño no es solo un niño, tienes que entenderlo. Él es la clave de todo». El corazón de Víctor se detuvo. Ella, quien había sido el estandarte de su pasado perdido, ahora era la raíz de todo su sufrimiento. «¿Por qué?», su voz temblaba. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque había más en juego de lo que podrías imaginar. Mi propia vida, tus decisiones. Todo se entrelazaba en este juego», respondió con una distancia fría. La revelación dejó a Víctor sin aliento. Las sombras de su vida comenzaron a retorcerse, revelando verdades enterradas y mentiras espantosas. Mientras el ambiente ardía en caos, las balas silbaban. Víctor sintió que lo atrapaban. Clara, su amor, podría haber sido parte del plan todo este tiempo. La incertidumbre se transformó en terror. La pelea apenas comenzaba y la oscuridad se cernía sobre él. ¿Cómo podía enfrentar a su propia madre? ¿Quién era el verdadero enemigo? En medio de todo, comprendió que el tiempo no estaba de su lado. La verdad lo acechaba, y la batalla por comprender su legado, por salvar a su hijo, apenas comenzaba. Todo lo que creía estaba a punto de cambiar para siempre. El aire se tornó denso, como si cada secreto estuviese a punto de explotar. Víctor no podía quitarse de la mente las palabras de su madre. Esa revelación se sentía como un puñetazo en el estómago. ¿Un legado? ¿Su hijo? Un niño. El último de una línea que resultaba ser parte de un oscuro juego. Clara temblaba, y él sentía el pánico acumulándose. «¿Por qué me haces esto?», gritó, casi suplicando. La voz de su madre resonó en sus oídos, pero había algo más, algo profundamente inquietante. El eco del disparo había dejado una estela de caos. Las sombras danzaban a su alrededor, pero entre la oscuridad, una figura con una máscara se movía, acercándose. «¿Sabes lo que se siente ser un peón, amigo?», dijo el hombre, su voz entrecortada y burlona. Antes de que Víctor pudiera replicar, el hombre levantó un objeto brillante, un pequeño explosivo que chisporroteaba con un parpadeo alarmante. «Esto hará que todos se queden en el suelo», exclamó, y en ese instante el mundo pareció ralentizarse. «¿Quieres salvar a tu hijo o quieres una pelea?». Un grito desgarrador resonó, proveniente del niño. Víctor sintió que todo se desmoronaba. Su corazón latía con furia. «Déjalo en paz». «No es parte de esto». Pero el hombre solo reía, provocando más miedo y desesperación en el ambiente. Y cuando Clara saltó hacia adelante, en un intento por salvar a su hijo y protegerlo, se produjo un estruendo ensordecedor. Una explosión. El sonido sacudió el callejón. Todo fue un caos instantáneo. Los hombres del grupo armado comenzaron a disparar
hacia la figura enmascarada. El polvo se elevó mientras las balas silbaban. Cuando el estruendo cesó, algo más hizo que el corazón de Víctor se detuviera. Clara miró hacia donde ella había estado y no estaba. En su lugar solo había humo y sombras. ¿Dónde está? Se sintió desfallecer en ese instante. El eco de su grito prácticamente fue ahogado por el sonido de la confusión. El abuelo se llevó las manos a la cabeza. No, no puede ser, gritó mirando en todas direcciones, esos ojos llenos de desesperación. Siempre supe que esto podía pasar. ¿Qué significa eso?, preguntó Víctor, aturdido mientras el humo comenzaba a disiparse. Pero antes de que su abuelo pudiera confirmar una respuesta, el niño comenzó a temblar en sus brazos. «Papá, hay algo detrás de mí», sollozó. Víctor giró rápidamente, sintiendo que el peligro acechaba nuevamente. De repente, una figura emergió del humo. Era una mujer, alta, con el rostro cubierto, pero los ojos conocidos. «Soy yo, Valeria», dijo, y Víctor sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Valeria? No, no puede ser. La incredulidad se apoderó de él. Valeria, su hermana desaparecida, la que todos creían muerta durante un escándalo familiar que había arrasado su vida años atrás. «Estás muerta». «Eso creíste, pero he estado aquí, siempre, esperando este momento», respondió ella, su voz grave y resonante entre el caos que aún se desataba. «El niño, él es la pieza central todo este tiempo. Necesita saber la verdad antes de que las sombras devoren lo que queda de nosotros». Los murmullos crecieron, y Víctor pudo sentir la traición en su propia sangre, la confusión arrollándolo. «¿Qué verdad?», preguntó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Está en el legado, Víctor. La traición no vino solo de fuera. Vine para ayudar. Pero ahora tiempo se nos escapa», dijo Valeria, sus ojos destilando una intensidad que dejó a Víctor paralizado. Como un trueno, la noticia resonó en su mente. Su hermana, que había sido parte del caos, ahora era vital para entender el poder que envolvía a su hijo. Cada descubrimiento reciente solo sembraba más inquietud y confusión. Sin una respuesta, Víctor miró a su hijo, quien aún estaba en los brazos de su abuelo. «¿Qué vamos a hacer?». Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Un sentido de urgencia llenó cada rincón. ¿Quién era realmente su aliado? ¿Valeria? ¿Su madre? ¿O incluso la traición misma de Clara? Las historias comenzaron a entrelazarse, las verdades revelándose. La batalla por recuperar lo que había perdido apenas comenzaba y el tiempo se esfumaba. Con el corazón acelerado, Víctor entendió que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que creía. Y cada revelación solo era el comienzo de una historia desgarradora que se despliega ante ellos.